No te oigo. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hacia Adentro, este podcast de la Radio Pública de Canarias, en el que pues conversamos con gente sabia que nos, que nos ayuda en ese camino de conectar con quien verdaderamente somos para aprender a vivir mejor, no a sobrevivir. Y hoy tenemos de nuevo con nosotros a Pedro Unamunzaga. Hola, bienvenido. Muy buenas, Nanda. Porque ya hablamos hace unos días y se nos quedaron temas pendientes en esa primera conversación que mantuvimos, ¿no? Y bueno, recordarles que estamos en el primer bloque temático de Hacia Adentro, es en el que echamos una mirada al mundo que estamos viviendo. Y en este mundo tan desquiciado, tan frenético, en el que vamos, corre, que te corre, con más cosas que hacer que tiempo para hacerlas, pues es un mundo en el que pese a que llevamos desde por lo menos el siglo XVIII trabajando por los derechos de las mujeres, que son derechos humanos, pues parece que pese a todo ese trabajo por la igualdad, sigue habiendo mucho machismo, Pedro, y esta es una de las notas definitorias de este inicio del siglo XXI. ¿Compartes esta percepción? Sí, en parte la comparto, en En parte. parte solo. Bueno, eso Mm, está bien. sí, te digo porque estoy de acuerdo contigo en que hay más machismo ahora. Quizás lo vemos más porque hay más sensibilidad ante las conductas machistas, cosas que antiguamente se pasaban por encima, situaciones, violencias, circunstancias. Por ejemplo, el otro día vi en una obra. Había En un una cartel, obra, en una una obra obra en la de calle, un cartel, construcción. un cartel que decía, los obreros que trabajamos aquí ni silbamos ni acosamos a las mujeres. Wow. Entonces, claro, tú Pero los ves, obreros que trabajamos aquí, sí, estaba porque no dicho nombre, trabajan en el sector de la construcción mujeres. muchas menos, muchas menos también las hay, ¿no? Pero Ajá, eso lo había hecho un grupo de hombres que sí, trabajaba está allí. bien. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que hay más sensibilidad ante la situación de igualdad, pero lo que ha habido ha sido una reacción ante los avances que ha habido en el feminismo y el avance que ha habido en las circunstancias que han permitido pues, mayor igualdad, alcanzar los derechos de las mujeres en nuestro país, etcétera, ¿no? Ajá, Entonces, claro, cuando hay un avance en este sentido, digamos que aquellos que no quieren claro. que el avance continúe van a reaccionar. Y eso lo estamos viendo en toda Europa, ¿eh? Y en todo el mundo, ¿no? Ya. O sea que al final no es nada nuevo que cuando una acción social o la actividad de un grupo de personas está, o sea, orientada o tiene como consecuencia que esa parte privilegiada, ¿no? A la que beneficia que las cosas sean como son, obviamente ante el riesgo, el peligro, la mera posibilidad de perder esos privilegios, pues se revela, ¿no? Sí, hay una dificultad en ver qué necesidad tenemos en general, ¿no? Los hombres, de transformar las conductas, las actitudes, y es más fácil señalar entonces aquello que no me gusta o poner el problema fuera, ¿no? En Ya, lugar de hacer un poquito más de autocrítica y ver en qué se puede ayudar a la igualdad de los hombres también, ¿no?
Entonces, en ese señalamiento empezamos a entrar en generalidades, empezamos a acusar conductas, que algunas serán más acertadas, otras menos acertadas, pero es como quitarnos la tarea de transformar nosotros y señalar aquello que no nos gusta, ¿no? De manera que ahí no nos movemos, o hay una reacción a los avances, ¿no? Ya. Pero yo te diría que hay muchísima más gente sensibilizada con el tema de la igualdad y en las empresas, en los trabajos, en las casas también. Cada vez podemos ver más igualdad. Eso no quita para que cada vez se vea también más reacción y más violencia, ¿no? Claro, quizá también puede ocurrir que esas experiencias o vivencias, esa percepción que tú tienes de que cada vez hay más igualdad en los distintos entornos, eso pasa como más desapercibido y sin embargo las reacciones contra los avances en igualdad eh, se ven más, como cuando el algoritmo favorece los discursos de odio, tal, y parece que algo se hace viral precisamente porque el algoritmo... ¿Puede que ocurra algo de eso? ¿O me estoy yendo yo No, por no, la...? te voy a una cosa más sencilla, ¿no? Imagínate el tiempo que tardas en hacer un castillo de arena en la Ujú. playa, ¿no? Jugando con tus chicos, tus chicas, ¿no? Tus niños, tus niñas. Y lo fácil que es destruirlo. Y lo Y rápido, lo rápido que es claro, destruirlo. Entonces, wow. aquello que genera desconfianza, aquello que se genera destruir algo, romper algo, señalar algo, va a tener siempre una visibilidad mayor Ajá. y más potente que aquello que se va construyendo poco a poco. Vale, y esto se podría resumir en una frase. Siempre va a ser más rápido destruir que construir, ¿no? Y más Seguramente. fácil, Sí, probablemente. sí, sí. Igual que si te engaña un amigo o una amiga, ¿no? Reconstruir esa confianza dura, es difícil, ¿no? La has ido construyendo durante mucho tiempo, pero hay un momento de engaño, de traición. Eso cuesta mucho luego volverlo a superar, ¿no? Ay, hay gente que no lo supera. Exactamente. Aunque Entonces, parece que no lo o sea, supera, ¿no? aunque Y nos viven hayamos... desde la desconfianza, lo cual nos Sí, llevaría a otro tema, Pedro, total, total. y lo tocaremos en alguna otra entrevista contigo o con otra persona, porque me parece que es un tema nuclear. Vivir desde la confianza o malvivir desde la desconfianza. Pero bueno, no nos vayamos de tema. En la conversación anterior yo te matizaba que trabajar por la igualdad y que el machismo y el feminismo al final no es un tema de hombres y mujeres, sino de personas, porque en esa reacción que vemos virulenta contra los avances en igualdad, que es reacción en definitiva contra los derechos humanos, también hay mujeres y hay mujeres muy machistas, ¿no? Yo no sé si tú has escuchado alguna vez, a mí me lo dicen, lo he oído muchas. No, yo no soy ni machista ni feminista, lo cual me indica de entrada que hay una tremenda ignorancia. Ignorancia lo digo en el sentido literal de la palabra, como falta de conocimiento sobre algo. ¿Tú cómo lo percibes? Yo Lo de yo no veo, soy machista ni feminista. bueno, muchas personas adoptan como una actitud eh, que tiene la idea de ser neutral, ¿no? Pero realmente yo creo que tiene más que ver con como una posición del avestruz, ¿no? De meter la cabeza debajo de la tierra y no ver lo que te rodea, ¿no? Eh, Primero hay que saber bien qué es el feminismo y para qué está, cuáles son sus objetivos, porque mucha gente habla todavía como si fuese hacer lo mismo que el machismo al revés, ¿no? Lo contrario, Exacto, exacto. y para nada es eso, ¿no? Entonces siempre hay que hacer pedagogía de lo que el feminismo quiere, es una relación de igualdad y de no dominio entre los diferentes sexos, entre los diferentes géneros, y que se equiparen los derechos de las mujeres a los que hemos tenido siempre los hombres, ¿no? Y que esta sociedad sea más justa a nivel de todo tipo, ¿no? De cosas, ¿no? Del acceso al trabajo, de el permiso, los cuidados, o sea, estar en la vida de una manera, digamos, igualitaria, ¿no? Eso es lo que quiere el feminismo. Entonces, decir no soy machista y o no soy feminista, indica que a lo mejor no estás observando cuáles son las conductas de las personas que tienes al lado, porque es difícil ver el dolor, Claro, es difícil aceptar que a lo mejor tú estás en una situación donde pues, no estás siendo bien tratada. claro. Y creo que también influye,
que desde la ultraderecha se ha lanzado el mensaje de que el feminismo es una guerra de sexos y que las mujeres feministas, las personas, que tú no eres mujer, pero sí eres feminista, lo que queremos es atacar, machacar a los hombres. Y entonces, claro, yo les contesto, mira, estás confundiendo feminismo con embrismo. Sí. Y es una actitud también para que nada cambie, ¿no? Cuando tú entras en ese tipo de argumentaciones, ¿no? Que, por ejemplo, ha tenido Vox negando la violencia de género, simplemente no estás atenta, no estás atento a la cantidad de situaciones de violencia que se siguen dando en las familias, en las casas, en los trabajos, ¿no? Y cómo el Mm. género está funcionando en eso, ¿no? Como hay una gran desigualdad también entre las personas que sufren una violencia extrema, que está en riesgo sus vidas o su Ajá. salud, y equiparan las situaciones de hombres y mujeres cuando eso no es verdad, ¿no? Sabes que en noviembre te invito a hablar De específicamente violencia, ¿vale? de La violencia violencias machista, sí. machistas en plural, porque no son una ni dos, ni Mm. son solo contra las mujeres. Pero volviendo al tema, eh, no solo se da esta desigualdad en lo tocante a actos violentos. Pienso, por ejemplo, en el reparto de los tiempos en tema de cuidados, que no son solo de si hay hijos comunes, también son de nuestros padres, Ujú, nuestros familiares mayores, personas dependientes. ujú. Entonces, eh, para mí es muy gráfico y muy evidente. O sea, hay un reparto desigual de los tiempos y esto afecta y perjudica básicamente a las mujeres. ¿Quiénes se cogen las bajas o quienes piden reducción de jornada o quienes ante una oferta de trabajo dicen, no, yo jornada completa no, media jornada porque la otra media la necesito para cuidar? Eso luego cuando termina la vida laboral, tu pensión, claro, y eso tú lo pones blanco sobre negro y a mí me parece que es muy evidente que es terriblemente injusto. Exacto, sí, sí. Es verdad que venimos de una sociedad, ¿no? Donde antiguamente esos roles estaban muy divididos, ¿no? Incluso las familias solían indicarle a una de las hijas, ¿no? O sea, casi era un La que se acuerdo tácito, quedaba, ¿no? La que ¿no? se quedaba Para, en casa sí. para cuidar, ¿no? O sea, esto ha sido algo que viene tradicionalmente y los hombres éramos enviados al mundo del trabajo para conseguir dinero y esa era la forma de cuidado, ¿no? Pero, claro, todos estos avances que hemos tenido en derechos humanos y en igualdad implican que hombres y mujeres pueden hacer sus acciones tanto en lo productivo, en el mundo público, como en las familias, cuidando y atendiendo. Y esto que tú dices es así, ¿no? O sea, la mayor parte de las personas que están en contratos de a tiempo parcial son mujeres, ¿no? Y Mm. mucho tiene que ver porque a la vez están haciendo unas tareas de cuidado, ¿no? Que no Claro, y hacemos los eso hombres muchas veces, sí, conecta, sí. bueno, para mí con algo muy evidente, que es que la mujer que tradicionalmente tenía asignado el espacio privado ha entrado, porque tiene derecho a ello en el espacio público y concretamente en el mundo laboral, pero el hombre no ha entrado en el espacio privado, no de la manera que sería justa, Va entrando, va entrando pero pero muy nos lento. falta mucho, ¿no? Por ejemplo, ha habido políticas públicas como los permisos transferibles de paternidad, ¿no? Y de acogida, de adopción, etcétera, que podemos ver como hay políticas que están favoreciendo que los hombres puedan entrar en conciliación. Luego hay que ver si eso se está haciendo bien, cómo se reparten los tiempos, ¿no? Hay diferentes opiniones, ¿no? Si es importante que los hombres estén en en los primeros meses o que estén, bueno, alternando con las mujeres, ¿no? Lo cierto es que pocas veces nos hemos visto nosotros llevando todo el cuidado de la casa, Mm, ¿no? Niños, niñas, tareas, carga mental de sí, organizar la casa. Entonces, nosotros tenemos mucho que avanzar en sí, esa línea, ¿no? sí. En esto que dices, además, bueno, me vienen a la cabeza dos cosas. Por un lado, el tema del impacto de la triple jornada para las mujeres, su impacto en la salud, y por otro, me viene a la cabeza cómo hay una burla social
vale, que quizá no es reconocida, pero está ahí para esos poquísimos hombres que dicen, no, pues yo de amo de mi casa. Como decías antes, a cualquier persona le costaría renunciar a privilegios, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que en Canarias esa cosa de ser el rey de la casa, que los niños hayan sido servidos por sus hermanas, por sus familias, por sus padres, madres sobre todo, pues todavía se da. Entonces, si no les damos responsabilidades a los chicos, especialmente a los chicos varones, desde pequeños, ¿no? En fregar, en recoger la mesa, en hacer las camas, en limpiar los baños, en atender lo que es lo cotidiano, ¿no? Pues luego se van a dar estas circunstancias de mirar esto como si fuera un trabajo de peccata minuta, ¿no? De que no tiene mucho valor, nunca ha sido pagado, entonces no le damos valor a lo que muchas veces se paga con dinero, ¿no? Sí, y no solo no se les enseña esto, sino tampoco algo que para mí es muchísimo más nuclear, Pedro, que es pues enseñarles lo que es la responsabilidad afectiva, Mm, lo que es, hablábamos de alguna manera apuntábamos este tema en nuestra primera conversación, pero que es muy importante porque al final yo creo que la calidad de vida o sea, no es solo que nuestras necesidades materiales, la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Estén bien atendidas, lo material, sino cultivar relaciones sanas. Y digo yo, como un hombre, cuando ya, o sea, un chico que ya ha crecido, adolescente, adulto, joven, puede tener una relación afectiva sana, ¿no? Que le nutra, construir un mm, proyecto de vida bonito con otra persona. Si desde pequeñito, por un lado, se le ha obligado a reprimir lo que siente y no se le ha enseñado a atender bien las necesidades de su pareja, que de mm. eso va un poco la responsabilidad afectiva. Exacto, hablábamos el otro día de la corresponsabilidad o de la paternidad consciente. Entonces, si esos chicos tienen en sus casas referentes masculinos eh, que han cuidado en el hogar, pues es más fácil que ellos se aproximen, ¿no? a ese cuidado. Y no estamos hablando solo de las tareas, estamos hablando de aprender a escuchar, estamos hablando de establecer un contacto eh, que ayude a soportar a la otra persona un mal momento, estamos hablando de expresar las necesidades, estamos hablando de expresar las emociones de una forma tranquila, ¿no? Pero en general todavía seguimos haciendo una división incluso en los juguetes, ¿no? Y señalando a un niño que juega con muñecas o que cuida, ¿no? Cuando precisamente ese es un entrenamiento que se está haciendo para la relación. Es un Claro, entrenamiento que se hace para la atención emocional, ¿no? Si sí. cuido al bebé, si se siente mal, ¿no? Con el Si muñeco, preparo la si comida, si prepara le la saco de comida, o sea, paseo. todas las tareas que luego decimos que queremos hacer, pero luego nos choca que eso se lo Sí. enseñemos todavía a un Ay, niño, ¿no? yo Entonces, recuerdo, sí, cuando nació, bueno, cuando estaba yo a punto de parir a mi tercer hijo, eh, eh, recuerdo que le regalé a los dos mayores, que tenían 5 y 3 años, unos bebés, y mi suegro, claro, que es del siglo pasado, lógicamente por generación, le se chocó. le chocó Mm, mucho y digo, mm, pero por supuesto, ¿cómo no les voy a regalar dos bebés para que aprendan a cuidar a su hermanito? sí, y hay un aprendizaje también en no conectarnos tanto con el dolor, ¿no? Enseguida se nos dice, es como, venga, sigue para adelante, que esto no duele, ¿no? No se trata de que enseñemos a los niños a estar en el drama, no, sino a poder reconocer cuando algo nos duele, ¿no? Las Exacto, chicas tienen, bueno, unas circunstancias biológicas como es la llegada de la regla, que ya implica un dolor, ¿no? Pero es que la mirada ha estado puesta en cómo se sienten durante mucho tiempo. Y la mirada que se nos enseña a los chicos es más una mirada de piel hacia afuera, ya. de Y de atención hecho a al nosotros, espacio, al dominio en los grupos, al juego, ¿no? A conquistar algo, pero pocas veces en cómo me siento. ya. Y, y el cómo nos sentimos las mujeres y que manifestemos cómo nos sentimos lo aprovecha el machismo para burlarse, desvalorizarnos,
no es que es una loca, es que es muy emocional, Mm. no es que está siempre llorando, Claro, ¿no? Por eso se decía como algo malo. a un hombre que se enfadaba, cuidado con él, ¿no? Este, tiene carácter, a una mujer se le decía es una histérica, ¿no? Hoy están cambiando estas cosas, ¿no? Pero todavía hay reminiscencias que quieren, digamos, llegar a una involución y mandar a las mujeres de nuevo a la casa y a ocuparse de la familia, Sí, como si no tuvieran el mismo derecho que los hombres a estar en el espacio sí. público. Y como si tuviéramos la obligación de tener familia y ser madres, Sí, ¿no? Que porque esa si es no, no eres otra. una mujer, Si no ¿no? eres, no eres una mujer completa. Exacto, ¿no? En fin, Pedro, no quiero que se nos acabe este ratito de conversación sin volver a, bueno, a decir cómo la RAE define machismo y feminismo, conectando con eso que decías al principio de quien te dice que no que yo no soy ni machista ni feminista, quiere en el fondo o esconder la cabeza como el avestruz o mantener una actitud de neutralidad. Y es que creo firmemente que ante la violación de los derechos humanos, ante una situación injusta, no cabe ser neutral, no podemos ser Mm. neutrales con un genocidio. Si no somos No, cómplices, claro. exacto, Mm, si no tomamos parte para contribuir con lo poquito que pueda cada mm, uno a mm, que eso deje de ser así, a solucionar un problema, nos convertimos en cómplices. Y yo creo que no hemos nacido los seres humanos, no estamos en mm, este mundo para ser cómplices del mal, mm, porque al final lo que hace daño a otras personas, lo que ciega una vida, no, mm. Sí, sí, estoy totalmente es de así, acuerdo. ¿no? Entonces la RAE define, yo con la RAE tengo mis más y mis menos, que conste, pero esto también nos llevaría a otro lugar y no Sí. procede ahora, simplemente lo digo. Define el machismo como esa actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres, en su acepción número 1, y en la 2, forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia de varón. Fíjate que dice varón, pero no dice hembra, dice mujer. Pero bueno, y luego pues me voy al feminismo. El feminismo para la RAE es ese principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres. Aquí sí dice hombres en vez de varón. Y en la acepción número 2, movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Yo con la Mm, sección 2 me quedo como estoy, si no supiera de qué va claro. la cosa. Con lo cual, con tu permiso, voy a leer a Amelia Barcárcel, que para mí, y sé que también para mucha gente, es toda una referencia, ¿no? Barcárcel habla del feminismo como un movimiento político, como Mm, pensamiento político, ¿no? Y entonces ella dice, feminismo es aquella tradición política de la modernidad, en términos históricos, igualitaria y democrática, que mantiene que ningún individuo de la especie humana debe ser excluido de cualquier bien ujú. ni de ningún derecho a causa de su sexo, sea este masculino, femenino, epiceno, poco demostrable o medio pensionista. Y me encanta la ironía y el sentido del humor Sí, con que lo termina, ¿no? sí. Es importante también incluir ahí la diversidad, que es algo que a Amelia a veces se le señala, ¿no? Pero es importante, sí, sí, ver que lo que estamos hablando también es de que no hay un dominio, ¿no? Que no hay una prevalencia de uno sobre otra, o de otra sobre uno, ¿no? Y no sé si quieres que nombremos un libro que tú siempre te gusta, Por ¿no? Porque supuesto. estábamos hablando de Chimananda, ¿no? La de Chimamanda. Y que tenía este libro de Todos deberíamos ser feministas, un libro muy pequeñito, pero muy clarito, ¿no? Como una iniciación a tener una mirada Sí, diferente. magnífica. Chimamanda es muy grande. Como novelista también es maravillosa. Sí, Pero este es un pequeño ensayo. sí, Que es que te lo puedes meter en el bolsillo del vaquero para los hombres que digan que ellos no llevan bolso ni riñonera. sobre todo porque podemos encontrar sobre todo en los chicos, ¿no? En los hombres, un señalamiento del feminismo como algo negativo cuando ni siquiera nos hemos atrevido a mirar un poquito más en qué consiste, ¿no? Y este pequeño ensayo te da una Es muestra clara, ¿no? perfecto. Y además el título es toda una declaración de intenciones. Mm, Todo,
toda persona, todo individuo de la especie humana, todos deberíamos ser feministas. Y hay otro que también me gusta mucho, de catedrático de la Universidad de Granada, de Octavio Salazar, que es el hombre que no deberíamos ser. Es una forma también de indicar, porque hay veces que decimos, ¿y qué es ser feminista o qué es ser un hombre igualitario? ¿No? Vamos a señalar aquello que no nos hace igualitarios, y está bien señalado en el libro también. Ese segundo o sea, me lo llevo, porque el primero lo tengo en casa, siempre digo, tengo que volver a él. Claro, Próximo día te lo doy. una tiene, ay sí, venga, no, genial, porque seguro que en ese hombre que no deberíamos ser, ahí están apuntados todos los tips que se Claro. dice ahora de hombre violento. Y los micromachismos, Y por ejemplo, y cosas de estas que si quieres hablamos en otro momento, mm, o quieres que diga algo sobre esto. dame algún apunte de micromachismos cometidos por mujeres machistas o mujeres que estamos en deconstrucción del machismo en el que fuimos socializadas y que es importante que lo visibilicemos y que tomemos conciencia de ello Mm. para no cometerlo. Cuando hablamos de micromachismos, no es tanto que sean pequeños o grandes, sino que son situaciones normalizadas que se dan en lo cotidiano. Las hay de muchos tipos, ¿no? Pero que están tan normalizadas que no vemos que detrás hay una diferencia en el dominio o en la prevalencia de un género sobre otro, ¿no? Pues, por ejemplo, una situación donde lo vemos muchas veces en la calle, ¿no? Mujer tenías que ser, ¿no? Ante una conductora que hace un... Sí. Sí, si Afortunadamente eso cada vez menos, bueno, sí, porque pero, además las compañías de seguros sí, ya han ya hecho te, sus estudios y han dicho sí. que las mujeres, ¿Tú has visto bueno, alguna dímelo mujer? tú, que tú lo sabes Pero igual que yo. habría que ver, por ejemplo, fijémonos en la calle si ves a muchas mujeres indicándole a hombres cómo aparcar, o es más fácil ver lo contrario, ¿no? Sí, Cosas así, ¿no? sí, ¿cómo es este libro que también, de mansplaining, Sí, mi no sé qué, me explica lo que tengo que lo que hacer tengo que o cómo hacer, tengo que sí. hacerlo? Hay un libro que, pero no recuerdo ahora el Sí, esa título. actitud paternalista Sí, muchas veces que sea condescendiente, y de, condescendiente, ay, ¿no? pobre, ella no sabe, yo le digo cómo Sí. hacerlo. Parecen violencias de bajo grado, pero al final lo que te está diciendo es que yo sé más o puedo más Sí, que tú, ¿no? en definitiva, que me considero superior a ti. Sí, sí. Yo recuerdo una época en la que me enfadaba en casa si no encontraba mis llaves. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y en vez de reconocer que era un despiste mío, me ponía a decir, pero ¿quién ha cogido mis llaves? ¿Y quién ha cogido mis llaves? ¿No? Y muchas veces haciendo Sí, responsable a quien se encargaba de la ya. limpieza en casa, fuese mi madre, fuese... Es que eso es lo fácil, echarle Claro, el muertito a te digo, pero otro, son micromachismos en el sentido de, la culpa, la ah, responsabilidad. claro, tú no participas del orden, pero luego te quejas de que no encuentras una cosa y además señalas, en este caso, a la mujer Sí, que has que tenido ahí hace las para tareas hacer las tareas domésticas. domésticas, ¿no? Entonces son pequeños micromachismos o grandes micromachismos que nos encontramos en la calle como esto, que todavía te pongan una cuenta cada vez menos, ¿no? Al hombre que está en una relación pues, heterosexual o binaria en un restaurante y muchas veces todavía te dan a ti la cuenta como tú tienes el poder económico sobre la otra persona, ¿no? Cuando a lo mejor te está invitando ella, ¿no? Sí, sí, y así más Hay cosas. muchísimas Claro, cosas. yo a veces cuando, aunque este tema es para noviembre, cuando me dicen la violencia no tiene género, yo les doy la vuelta. Dime, ¿a cuántos hombres conoces que les hayan echado del trabajo por ser Mm, padre? mm, Dime, ¿a cuántos chicos exacto. conoces que tengan miedo al volver a las 2 de la mañana a casa? Incluso a subirse en un taxi. Si el taxi es una mujer, la conductora, que tengan miedo de que les lleve realmente a casa o no. En fin, Son miedos diferentes, sin duda, porque ahí tenemos unos privilegios, en efecto. El porque de la las seguridad, mujeres el de en la seguridad en términos la calle. generales vivimos con miedo a que nos puedan atacar. Desgraciadamente, hay muchas más posibilidades de ser atacada y sobre todo sexualmente, ¿no? O recibir acoso en la calle si eres mujer que si eres Bueno, hombre, ¿no? Pedro, ay, te haría otra pregunta, pero Lo dejamos para otro momento, estamos, para noviembre. Dios mío, sí, este tema de la violencia, las violencias machistas lo retomamos en noviembre. Y bueno, a quienes nos están escuchando, pues invitarles a que, a que miremos qué de machismo hay en nosotros para irlo quitando de nuestra forma de ser, de nuestras vidas, porque al final
es un tema de justicia, de derechos humanos y de tratar a la otra persona como quien es alguien como yo, con dignidad y con derechos. Y a ustedes que nos escuchan cada semana, pues darles las gracias por esta atención y invitarles a una nueva entrega la semana que entra. Que sean felices. Muchas gracias. Echamos para adelante a tope, ¿no?